¿Cómo están? Un saludo para cada una de las personas que está mirando este video. Continuamos con el avance de la materia de hidráulica 1 con el tema red abierta. Y tenemos el siguiente ejemplo de aplicación. Para la siguiente red abierta, realizar la distribución de caudal para cada tramo, pérdida de carga para el tramo BF, altura de presión en el punto G y velocidad para el tramo FG. Considerar C, ojo, nos dice que consideremos C igual a 100, lo que significa que tenemos que trabajar con la fórmula de Hazen-Williams y este C es igual a 100 para cada una de las tuberías. El agua está partiendo de un reservorio A cuya elevación del nivel del líquido es 3.500 metros sobre el nivel del mar, por tanto, debido a esta elevación, este tanque está repartiendo el líquido a cada uno de estos puntos o nodos. Imaginen que desde este depósito está saliendo el agua, recorre por este punto y en este punto B existe una saliente de caudal equivalente a 3 litros sobre segundo. 3 litros sobre segundo. En cada nodo en realidad existe ese saliente de caudal. El caudal sale en esos puntos. Como se trata de un problema de red abierta, la distribución de caudales en realidad es sencilla de realizar, a diferencia de las redes cerradas que hay que hacer iteraciones, en este caso no. Tenemos los datos de cada una de las tuberías, lo que viene a ser longitud y diámetro, además de las elevaciones de cada uno de los puntos. ¿Ya? Entonces, con todos estos datos vamos a proceder a la resolución del ejercicio en la pizarra. Ya, el inciso A nos pide que determinemos la distribución de los caudales que se van a dar a lo largo de cada uno de los tramos. Cuando estamos hablando de una red abierta, los caudales se van a distribuir y esta distribución es bien sencilla y se debe empezar de los extremos. ¿Cuáles son los extremos de la red? El punto E, D, K, J, E, I. Esos son los puntos extremos. Entonces, digamos, analizamos el punto I, nodo I. Vamos a analizar el nodo I y nos asentamos en el nodo I. En este nodo I, ¿qué es lo que sucede? Solo hay una tubería para este nodo I. Así, entonces, esa tubería va a ser representada por un caudal. No sabemos cuánto vale. Además de ese valor de caudal que llega gracias a la tubería, hay otro valor de caudal que sale debido al gasto que se genera en ese punto, en ese nodo. Es 3 litros sobre segundo. Ya 3 litros sobre segundo. Y entonces nos avalamos en la siguiente fórmula que dice caudal que entra es igual a caudal que sale. Suma de los caudales que entran. Solo entra un caudal. A este nodo solo entra un caudal. El caudal que lo hemos denominado caudal Q. También lo podemos denominar caudal de HAI, ¿no? Caudal de HAI. Caudal de HAI es los únicos caudales que entran. Están dados por este caudal HAI. Es igual a caudales que salen. El único caudal que sale es de 3 litros sobre segundo, por tanto el caudal HI es igual a 3 litros sobre segundo. Eso lo podemos poner de esa manera. 3 litros sobre segundo. Listo. Después, como ven, es bien sencillo analizar esto de caudales que entran y salen de un nodo. Podemos analizar el nodo J. Nodo J. Nodo J. En este nodo J hay una tubería. En este punto que se denomina el punto J, lo que sucede es que existe una salida de caudal equivalente a 4 litros sobre segundo. Y evidentemente debido a la tubería va a existir un caudal que está entrando a dicho nodo. Caudales que entran. ¿Cuál es el caudal que entra? Este único de acá que se denomina caudal desde H hasta J. Así lo vamos a llamar, ¿ya? Caudal de H hasta J. Sumatoria de caudales que entran al nodo. Solo entra este caudal, caudal de H a J. Es igual a la sumatoria de caudales que salen. ¿Qué caudal salen? Solo este 4. Entonces, claro está que ese caudal HJ va a ser 4 litros sobre segundo. Y eso lo graficamos. 4 litros sobre segundo. Finalmente, un último ejemplo vamos a hacer para el nodo H. Nodo H. Entonces, graficamos el nodo H. Este es el nodo H. Entonces, al nodo H le llegan varias tuberías. Ya conocemos el valor de estos dos caudales. Este de acá es 4 litros sobre segundo. Este de acá es 3 litros sobre segundo. Acá existe un caudal que está saliendo 5 litros sobre segundo. Y acá va a haber obviamente un caudal que está entrando que se va a denominar caudal desde G hasta H, ¿no? GH.
Sumatoria de caudales que entran, el único caudal que está entrando es este caudal de GAH. Es igual a la sumatoria de caudales que salen, está saliendo un caudal de 4, está saliendo un caudal de 3 y está saliendo un caudal de 5. Sumando todo eso da equivalente a 12 litros sobre segundo. Entonces esto va a ser equivalente a 12 litros sobre segundo. 12 litros sobre segundo. Fácil. Fácil de determinar los sentidos de flujo y los caudales que generan estos sentidos de flujo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, una vez que ustedes se vuelvan capos para hacer esto de caudales, lo van a hacer directamente sin aplicar la fórmula. Por ejemplo, aquí yo puedo determinar el caudal que transcurre este tramo va a ser igual a 12 más 7, 19 litros sobre segundo. Acá el caudal que se va a determinar es 4 litros sobre segundo. Acá, 19 más 4, 23. 23 más 6, 29 litros sobre segundo. Acá todavía no podemos trabajar, entonces nos vamos a este extremo, 5 litros sobre segundo. Aquí va a ser 4 litros sobre segundo, tal cual esto. Aquí ¿cuánto va a ser? 4 más 5, 9, más 3, 12. 12 litros sobre segundo. Ahora sí podemos trabajar este caudal de acá. 29 más 12, 29, 30, 31, 41. 41 más 3, 44 litros sobre segundo. Y de esta manera es que se realiza la distribución de cada uno de los caudales que transcurren a lo largo de la red abierta. Cuando hablamos de la red abierta, esta distribución de caudales se la realiza de una manera sencilla, simplemente aplicando esta fórmula. Pasamos al siguiente inciso. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular, nos pide el ejercicio calcular la pérdida de carga para el tramo BF y la altura de presión para el punto G. Entonces, primero voy a tratar de calcular la altura de presión para el punto G. Es lo que quiero indicarles cómo se hace. Pero para eso necesito calcular la pérdida de carga entre A y B. La pérdida de carga, sabemos que el caudal está yendo desde A hasta B, ¿no? Lo podemos ver en esta vista en plano. De A hasta B está yendo el caudal. Y el punto A se encuentra a una elevación que nos da de dato equivalente a 3.500 metros. Y este punto B se encuentra en una elevación de 3.495 metros, ¿no? Es lo que sabemos. La pérdida de carga y la línea piezométrica en realidad desciende en sentido de la dirección del flujo. Si el flujo está yendo hacia la derecha, la línea va a descender hacia la derecha. Y este valor de acá, lo que está en líneas punteaditas, segmentadas, esa altura es altura de presión. Pero para el punto B no nos interesa la altura de presión, lo que nos interesa para el punto B, para la altura de presión es el punto G. En el punto G queremos determinar la altura de presión. Esta distancia desde el nivel de agua, donde se asume que la presión es cero porque está en contacto con la atmósfera, hasta chocar a la línea piezométrica en el punto B se determina pérdida de carga desde A hasta B. Esa pérdida de carga se puede determinar aplicando la fórmula de Hazen-Williams. Esta es la fórmula de Hazen-Williams para determinar pérdida de carga. Entonces calcularemos esa pérdida de carga desde A hasta B aplicando dicha fórmula que nos dice que pones un paréntesis y en el numerador escribes el caudal. Y el caudal para este tramo AB es 44 litros sobre segundo. Lo vas a introducir tú en metros cúbicos. 0.044, así. De esa manera, denominador 0.278 multiplicado por el coeficiente de Hazen-Williams. Ese coeficiente depende del material del que está hecho la tubería. Y para el ejercicio nos dice que ese valor de C es equivalente a 100 para todas las tuberías. ¿Listo? Multiplicado por 100 y multiplicado por el diámetro para el tramo AB. Para el tramo AB tenemos un diámetro de 10 pulgadas, lo que equivale en metros a 0.25. 0.25 elevado a la 2.63 multiplicado por la longitud del tramo AB. Esa longitud es de 600 metros. Longitud de 600 metros y entonces calculamos la pérdida de carga desde A hasta B metiendo todo eso a la calculadora.
3.343 metros. 3.343 metros. 3.343 metros. Entonces, ya tenemos este valor de acá. He recorrido desde el tramo A hasta el tramo B. Para conocer la altura de presión en G, tengo que recorrer del tramo B hasta el tramo F y finalmente desde el tramo F hasta el tramo G. Recién voy a poder determinar la altura de presión para el tramo F, para el punto G. Entonces continúo diciendo que voy a determinar la pérdida de carga. Pérdida de carga tramo desde B hasta F. BF. Entonces grafico el tramo BF. Según los datos, en el punto B existe una elevación de 3.495 y en el punto F existe una elevación de 3.482. 3.495 y 3.482. Así más o menos se va a graficar la tubería. De esta manera. Aquí existe 3.495 metros y aquí 3.482. Son datos del ejercicio, ¿no? Después voy a graficar el sentido del flujo desde B hasta F. Este es el punto B y este es el punto F. En ese sentido está yendo el agua. Sabemos que está yendo en ese sentido, por tanto, la línea de energía, o también línea piezométrica, que son prácticamente sinónimos cuando las tuberías son de tramos bien largos. ¿Sí? Esa es la línea de energía. ¿Ah? Conocemos el valor de esta cota, o bueno, la podemos conocer. Esa cota, ¿a qué nivel está? Está a un nivel de 3.500 menos esta pérdida de carga. Es bueno también que grafiquemos esa cota o determinar el valor numérico de esa cota. Este punto B es este punto B, ¿eh? Y este punto en rojo, que viene a ser el final de la línea de energía, se encuentra en una elevación de 3.500 menos esta pérdida de carga, que es 3.343. 3.496.657. 3.496.657 metros. A esa elevación se encuentra la línea de energía. Entonces determinaremos primeramente la pérdida de carga que existe entre el punto B y el punto F, aplicando igualmente la ecuación de Hazen-Williams. No nos olvidemos que esta tubería tiene una longitud y un diámetro determinado. Estamos hablando de la tubería BF. Para esta tubería BF tenemos los siguientes datos: longitud 100 y diámetro 8 pulgadas. Longitud 100 metros, diámetro 8 pulgadas, que equivale a 0.2 metros. Introducimos en la fórmula de Hazen-Williams y decimos pérdida de carga existente entre B y F es equivalente a ¿cuánto? Caudal para este tramo. ¿Qué caudal tiene el tramo BAF? BAF 29 litros. En metros cúbicos sobre segundo sería 0.029. En el denominador, la constante 0.278 multiplicado por el valor del coeficiente C, que para todas las tuberías de 100, multiplicado por el diámetro, que es 0.2, elevado a la 2.63. Todo esto elevado a 1 sobre 0.54. Multiplicado por 100. Introducimos todos estos valores a la calculadora y calculamos la pérdida de carga desde B hasta F. Esa pérdida de carga es 0.763. 0.763 metros. Vamos a graficar esa pérdida de carga, que viene a ser esta distancia, este desnivel. Esta de acá es la pérdida de carga desde B hasta F. Si esa es la pérdida de carga desde B hasta F,
La línea piezométrica, esta que está en color rojo, este final de línea piezométrica, ¿qué altura tendrá? Se denomina cota piezométrica a esa altura. Va a ser equivalente simplemente a este valor 3496.657 menos la pérdida de carga, y esa pérdida de carga es 0.763, 3495.894. 3495.894 metros. Y finalmente, para poder llegar al punto G, vamos a analizar el tramo desde F hasta G. Pérdida de carga, tramo FG. Entonces graficamos nuestra tubería desde F hasta G, conociendo las elevaciones 3482 y 3478. Así. Entonces, listo. Esos son las cotas de la tubería. Este obviamente es el punto F y este obviamente es el punto G. FG. Desde F el agua está yendo hacia G, tiene ese sentido. Así. Por tanto, la línea de energía desciende en ese sentido. Desde acá a una elevación determinada, una cota aquí está, y hasta allá. Listo. Conocemos nosotros la elevación de este punto, de ese punto donde empieza la línea de energía para el punto F. Tiene una elevación de 3.495.894 metros. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la pérdida de carga definida por esta distancia. La pérdida de carga para este tramo, y estamos terminando. Ese valor es pérdida de carga para el tramo F hasta G. ¿Listo? Calculamos con la ecuación de Hazen-Williams esa pérdida de carga. Y vamos a tener el siguiente valor. Pérdida de carga desde F hasta G. ¿A cuánto será equivalente? Aplicamos la fórmula. Caudal. ¿Qué caudal está recorriendo esta tubería? F a G. F a G está recorriendo un caudal de 19 litros sobre segundo. Sería 0.019 dividido entre 0.278, que es parte de la fórmula, multiplicado por coeficiente C, que es 100 para cada tubería, multiplicado por el diámetro. Para esta tubería FG, ¿qué valores tenemos de diámetro y longitud? Para esta tubería tenemos diámetro 6 pulgadas y longitud 100 metros. Diámetro 6 pulgadas y longitud 100 metros. Longitud 100 metros y diámetro 6 pulgadas, que serían equivalentes a 0.15 metros. ¿Sí? 0.15 elevado a la 2.63. Todo esto multiplicado por 100 metros. Introducimos todo eso a la calculadora y calculamos el valor de pérdida de carga desde F hasta G. 1.416 metros. 1.416 metros. Listo, ya tenemos esa pérdida de carga. Finalmente, como tenemos esa pérdida de carga, podemos calcular la cota piezométrica para el punto G. O sea, este punto, ¿qué nivel tendrá? ¿Qué nivel, qué altura, qué elevación? Va a ser 3.495.894 menos esta pérdida de carga, que es 1.416. O sea, 3.494.468. 3.494.478 metros.
Les había dicho en algún video anterior que lo que define la altura de presión, nosotros queremos definir la altura de presión para el punto G. Para eso es que hemos avanzado desde A hasta llegar a G. Esa altura de presión viene definida por la distancia desde la línea piezométrica hasta la tubería. Esa distancia define la altura de presión, que sería presión en G dividido entre peso específico, un valor en metros. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá esa altura de presión para este ejercicio en particular? Simplemente debemos hacer una resta, la resta entre la cota piezométrica en el punto G y la elevación en el punto G. O sea, lo siguiente, altura de presión en G es lo que vamos a calcular. Altura de presión en el punto G. Altura de presión viene dada por la siguiente nomenclatura. Presión en G dividido entre peso específico. Eso se denomina altura de presión. Va a ser equivalente a esta distancia. Esa distancia va a ser igual a 3.494.478 menos la elevación del punto G es 3.478. Metemos esto a la calculadora y calculamos finalmente esa altura de presión, que sale 16.478 metros. 16.478 metros. ¿Listo? Entonces esto de acá ya es un resultado. Obviamente, conociendo esa altura de presión, haciendo algunos despejes, de repente se puede determinar la presión en G, que va a ser igual a este valor multiplicado por el peso específico del líquido, que en este caso es agua, serían 16.478 kilogramos metro cuadrado. Y esto en unidades de presión, ¿no? La presión que está ejerciendo el agua en la tubería para el punto G. Después nos pedía determinar la pérdida de carga para el tramo BF, la pérdida de carga para el tramo BF. Este es el tramo BF y la pérdida de carga sería esta. Este igual es un resultado para el enunciado, para el segundo enunciado, creo, de la pregunta. Y finalmente, el último enunciado nos decía velocidad para el tramo FG. La velocidad para el tramo FG es fácil de determinar. Aquí lo podemos hacer, lo último. Velocidad tramo FG. Esto es lo que queremos determinar. Sencillo, el tramo FG consta de 19 litros sobre segundo. Caudal FG es igual a 0.019 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ve? Perfecto. Sabemos que caudal es equivalente a velocidad por área. La ecuación de continuidad nos dice eso. Caudal es igual a velocidad por área. De acá despejamos, velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Hasta ahí estamos bien. Simplemente en esa ecuación reemplazamos valores y ya hemos determinado el valor que queremos. En esta ecuación reemplazamos valores. Velocidad para este tramo FG. Velocidad FG es igual a caudal. Caudal es 0.019 dividido entre el área para este tramo de análisis. El tramo de análisis es el tramo FG. Para este tramo FG tenemos de dato el diámetro, que es 0.15 metros. 0.15 metros es un diámetro. El área entonces es una sección circular. Obviamente, ¿no? Una tubería tiene sección circular. 0.15 metros. El área de un círculo, ¿cuánto es igual? Pi por diámetro, o sea 0.15 elevado al cuadrado dividido entre 4. Esta es el área de una sección circular. O también pueden aplicar el área que dice pi por radio al cuadrado, ¿no? Son exactamente iguales. Introducimos todo esto a la calculadora y obtenemos el valor 1.075. Velocidad FG 1.075 metros sobre segundo. En este ejercicio solo nos pedía calcular algunas cosas como pérdida de carga en este tramo, para este punto G su altura de presión, para este tramo su velocidad y nada más. Eso lo hacía muy
muy rápido el ejercicio para poder realizarlo. Generalmente lo que se pide es para todos los tramos calcular sus velocidades, calcular sus pérdidas de carga, calcular sus alturas de velocidad alturas de presiones en cada uno de los puntos, y eso hace que los ejercicios realmente sean largos de este tipo. Pero como ustedes pueden ver, son bien mecánicos los ejercicios. Todos son de la misma manera. Hemos tratado de abordar cada uno de los incisos que se suele preguntar en el examen. ¿Listo? Entonces, tenemos datos que ni siquiera hemos usado, como para toda esta parte que es el tramo B, C, E y D. No hemos utilizado sus longitudes, no hemos utilizado sus diámetros, debido justamente a que no nos pedía, no ameritaba el ejercicio hacer eso. Entonces, eso es todo sobre redes abiertas. Nos veremos en el siguiente video.